Bienvenidos a Serenamente por FM Amadeus 91.1 del Dial. Estamos también en www.radioamadeus.com.ar y en la aplicación de Radio Amadeus que se descarga a los dispositivos. Ricardo Piñero, nuestro superoperador, está filmando el programa para ser retransmitido en el canal de YouTube en esta semana, en poquitos días. El canal lleva mi nombre, Marisa Mussi. Mussi se escribe M-U-S-C-I, y la lista de reproducción es Serenamente, por supuesto. Si se quieren contactar con nosotros, el WhatsApp de producción 11 69 40 0708. Damos la bienvenida a todos los oyentes, a las radios amigas, BTR Radio, Radio SAG, Señal Oyentes, y Víctor Gabriel Balseiro. En el WhatsApp de producción, ¿ya había algún mensaje? Ya había, gentilmente, en Serenamente, buena gente. Muy ¿Te gustó? Sí. ¿Era todo rimado? Todo rimado, ¿Va absolutamente. A seguir todo el programa así? Qué fácil, qué sencillito que lo hace. Gentilmente. Muchos éxitos, estuve de viaje y no pude escucharlos, pero acá estoy. Bienvenido de regreso. De Belgrano. Un beso, Charlie, qué bueno, qué lindo. Qué bueno, digo yo, el viaje espero que haya sido algo bueno. No, por supuesto, de placer, lindo, ¿no? Muy bien. Pero son amigos que nos encontramos una vez por año seguro. ¿Dónde, señora? Así es, en la Marcha por la Vida. Sí, la marcha anual, por lo menos, nos encontramos. Me gusta ese tipo de citas. De marzo, ¿no? Sí, hay día más, día menos con el Día del Niño por Nacer. Exacto, cerca del 25 de marzo. Sí, bueno, y hablando de buena gente. Sí. Vamos a presentar a nuestro querido amigo recién llegadito. Yo creo que bueno. Todavía no llegó a cerrar el pasaporte. Bien, creo. Nuestro querido Monse Santiago Olivera. Qué lindo que esté acá, ¿eh? Buenas tardes, una alegría. Buenas Para mí ya tardes, casi las 12 de la noche. Sí, claro. ¿Cómo se llama eso? Jet lag. Pero muy bien, muy contento de estar. Valoramos doblemente el esfuerzo, gracias, monseñor. No. Y aparte me avisó en la semana, mirá que llego justo, pero voy, ¿eh? Muy bueno. Y vino con muy buenas noticias, además. Vino con buenas noticias, con lindas noticias, mucho para contar, porque de el último jueves de mayo a había sido su última presencia, su última visita en el programa. En realidad no es visita, porque cuando uno es de la casa... Y este es el jueves del monseñor. Claro. Serenamente. Él es parte del staff. Ahí está, muy bien. Bueno, estuvo visitando a nuestro querido Papa León XIV. Qué lindo, como un encuentro entre obispo castrense. Sí, una alegría, la verdad que... ¿Cuándo fue ese día? ¿Hace poco? El lunes 16 de junio. Feriado acá en Argentina. Sí, exacto. Sí. Exacto. 8:30 de la mañana. La verdad que una alegría. Es un Papa, primero que lo manifiesta, así cuando habla de Francisco con cariño, claro, lo ha hecho Francisco Obispo de Chiclayo y cardenal, que no llega, como digo, a 2 años de cardenal y ya es Papa, ¿no? Es un hombre extraordinario, la verdad que deja escuchar, o sea, deja que uno hable con mucha calma, porque hablar con un Papa, por más que uno lo haya conocido antes o lo haya visto, pero siempre, tiene uno un poco más de nervios, pero él logra un clima de mucha confianza y de sencillez, y contó también, que me gustó mucho, ¿no? ¿Genera más confianza que hable español? Totalmente. Total, ¿no? Totalmente. Primero, si bien cambiamos el Papa, pero seguimos con un Papa que habla español. Claro. Está genial. Y le hice el chiste, se rió así, porque ya que dicen que los peruanos dicen que las Malvinas son argentinas. Y el Papa peruano. Y los argentinos que el Papa es peruano. Que el Papa es peruano, me encanta. Y el Papa peruano. Sí. Es genial. Y se rió mucho, la verdad. Y bueno, le pregunté, también se dio la conversación lo de Argentina. Y dijo una cosa muy linda, dice, al Papa Francisco le quedó pendiente Uruguay y Argentina, así que intentaremos poder estar presentes. ¿Sí? Así que no sé cuándo, porque claro, si por él fuera, me parece que quisiera venir pronto, porque quiere ir a Chiclayo, a Perú. Claro. Pero con el jubileo es impresionante cómo está trabajando. Qué bueno. En este tiempo tuvimos el jubileo de los seminaristas, el jubileo de los obispos, hoy y mañana el jubileo de los sacerdotes.
ha celebrado misa, ha estado ayer con nosotros. Yo tuve la gracia que no lo tenía pensado ni organizado, pero Dios me regaló poder estar en el jubileo de los obispos. Éramos casi 10 obispos de Argentina y éramos cerca de 500 obispos en ese jubileo de todo el mundo. Y entre estos obispos que estuvieron, creo que lo invitaron formalmente a visitar el país, ¿no? Sí, como se hace de manera protocolar. Sí, estuvo Monseñor Daniel Fernández, como vicepresidente segundo del episcopado, llevó la carta del presidente, de Monseñor Colombo, formalmente invitándolo. En la misma carta dice que Milei, el presidente, lo ha invitado como del gobierno y nosotros como la iglesia a venir. Bueno, yo estoy seguro que tendremos pronto la visita. Supongo que el año que viene, porque hay que prepararlo y sea un tiempo muy fecundo y además los lugares que visitará y demás, ¿no? Tendrán que... Hace poquito nombró un encargado sacerdote de los viajes apostólicos. Claro. ¿El jubileo se cierra, clausura a fin de diciembre o todavía a principios del año que viene queda alguna actividad? Yo creo que muy al principio del año que viene me parece que cierra. Ajá. Pero tiene muchísimos, hay muchas convocatorias. Además, se suma en el jubileo en septiembre la canonización de Carlos Acuti. Gracias a Dios por eso. Giorgio Frassati, que los unificó a los dos. Así que esperábamos ansiosos la nueva fecha de Carlos Acutis, sobre todo quienes trabajamos con adolescentes y jóvenes. Necesitamos esta figura clave. Sí, lo de Carlos es una maravilla, la verdad, bueno, la santidad es una maravilla, pero como tiene implicancias pastorales y este chico que es de nuestro tiempo y es un joven, es un adolescente que es tan profundo y que tanto habla a los jóvenes de hoy, ¿no? Sí, eso de la autopista al cielo, la Eucaristía es maravilloso, entre otras cosas, claro. Totalmente, qué lindo, ¿no? Muy lindo, muy bueno. Así que para septiembre, si Dios quiere, 7 de septiembre es la fecha de la canonizaciones juntos, porque iban a ser distintos. Ustedes saben que Giorgio Frassati iba a ser en el jubileo de los jóvenes o al revés. En julio iba a ser Giorgio Frassati y Carlos Acuti en abril, justo cuando fue el entierro del Santo Padre. Sí, claro. Así que sí. Y acá los unificó, en el último consistorio que estuvo, los unificó a los dos para el 7 de septiembre. Claro. Pero Roma explota de gente. Yo nunca había visto tanta gente de Roma. Claro, yo estuve en algún jubileo en el 2000, y claro, no sé si es que será casi este verano, pero se junta la muerte de Francisco, la tumba de Francisco es muy visitada, con colas, y después, bueno, el nuevo Papa también, lo que es el Ángelus y las audiencias los miércoles, pero explota de gente, ¿no? Y un ardor. Qué maravilla. Y te habla de una iglesia viva. Sí. Tuve la gracia también, me extiendo un poquito, pero estar con el cardenal Sherick, que había sido nuncio apostólico aquí. Él está en Roma, claro, viviendo en la casa del clero. Yo estuve allí y conversé, y es su primer cónclave, ¿no? Entonces estaba impresionado, estaba muy feliz la experiencia del cónclave, y decía, pudimos experimentar lo de los Hechos de los Apóstoles, que dicen los Hechos de los Apóstoles, nosotros por los apóstoles y el Espíritu Santo. Dice que nosotros vivimos eso, dice, porque primero que fue un acuerdo inmediato, porque en 24 horas se pusieron de acuerdo. Varios me dijeron, fue muy de Dios y muy del Espíritu, no lo que decían los medios y esas complicaciones o ese enfrentamiento, o que iba a tardar, o que no se sabía, o que no se conocían los cardenales. Que la comunión fue inmediata, y la verdad que la elección de este Papa tiene todas las que uno piensa, ¿no? Era el prefecto del dicasterio de los obispos, conoce muchos obispos del mundo, digamos, ¿no? Está metido en eso. Pero además fue general de los agustinos, que es maravilloso, como cita tanto San Agustín, ¿no? Que es una riqueza, esos santos grandes de nuestra iglesia. Y después conoce todo el mundo, porque como general de los agustinos ha visitado mucho. Exacto. Y tiene esa encarnación latinoamericana que es maravillosa. Porque de Estados Unidos, me decía el cardenal Sherrick, decía que había algo que no estaba escrito, pero nunca se pensaba un papa de Estados Unidos por lo que significaba Estados Unidos como poder. Pero aquí no contó que era de Estados Unidos, o sea, no importó, porque se ve un misionero,
un hombre encarnado, amante de América Latina. Yo estoy particularmente feliz porque además yo le llevé algunos libros de Enrique Yo, porque hablamos de qué lindo. de los pasos que está dando, una carta de Sara y de Sarita, Mirá. que se la pude entregar en mano, y también le llevé el libro que escribí sobre Brochero, y qué linda figura el padre Brochero, dice, santo cura Brochero. Conocía a Brochero, y para mí fue una cosa bueno, hace 2 extraordinaria. meses nos visitó Monseñor Bochategui en MDZ y él contó que Robert Prevost estuvo en la misa de su ordenación. Sí, o sea, sí. Robert Aquí Prevost estuvo como 3 veces estuvo en Argentina. no como León XIV, obvio. Sí. Pero conoce bien, ¿no? Y para nosotros fue muy significativo porque nos encontramos los militares desplegados en Chipre en la audiencia del miércoles 18, y él en el jubileo de los militares presidió la misa. Estaba el Santo Padre, claro, fue cuando no terminó de leer la homilía. Exacto. Pero quien celebró esa Eucaristía fue el cardenal Prevost, porque era el responsable en febrero, el 9 de febrero. Fue la última misa de Francisco. Exacto, porque ahí al Gemelli fue su última participación en el Exacto. jubileo. Claro. Después tuvo la maravillosa... Dios ha sido grandioso con el Papa porque le regaló despedirse con su pueblo, con su gente, un domingo de Pascua y morir un día de Pascueta el otro día. Pero con esfuerzo, le costaba, se veía la cara del pobre Papa, pero yo creo que estaría feliz llevándose esa imagen de su pueblo. Y aparte yo creo que lo pidió de esa manera. Seguramente. Yo creo que lo pidió de esa manera. Sí, y ese saludito no era bendición, sino chau. Una despedida. Apenas podía levantar la manito. Era así. Sí, con mucho esfuerzo. Con Creo mucho que esfuerzo. los que conocen dicen que le ha costado el último tiempo, pobre. Sí. Pero bueno, los caminos de Dios y la purificación. Pero el cariño de la gente es notable. El mundo es notable. Como yo también hablaba con algunos allí en Roma que Argentina lo recuperó de alguna manera, creo que lo hablamos ya con su muerte, lo recuperó aquí, porque primero por el cariño del mundo, ¿no? Total. Y también porque hay muchas cosas que no se conocen, y después, como yo siempre digo, ninguno es impecable, digamos, ninguno es inmaculado, solo la Santísima Virgen. Entonces a veces acá en la Argentina traemos al barro, ¿no?, de nuestras miserias humanas, algunos que han querido usarlo, pero bueno, yo creo que ha sido un Papa que ha marcado y que ha hecho huella en la Iglesia, y que después cada uno tiene su originalidad. El Papa León XIV es el sucesor de Pedro, no el sucesor de Francisco. Cada uno tiene su riqueza y su originalidad. Monseñor, vamos a ir a escuchar una canción, pero vamos a dejar planteada esta inquietud. A ver. Recién lo mencionó como al pasar esto de la purificación, a propósito de la enfermedad y las dolencias del Papa. Así que volvemos de la canción y nos explica un poquito cómo ofrecer y cómo purificar el alma con esto. Buena idea, buena pregunta. Dale, música de Richard. Providencialmente, el tema que sonaba es ¿Reza una plegaria, Balseiro? Sí, Aretha Franklin. Muy lindo, muy bien. Poco muy también bien. Partió, pero uno diría qué casualidad, pero a mí me encanta lo que dice un amigo siempre. A ver, ¿cómo es? Un amigo cercano, creo que lo estoy mirando, que él dice que a veces es Dios que cuando no quiere firmar, ¿no? Sí, la casualidad es el seudónimo de Dios cuando no quiere firmar. Buenísimo. Me encanta, hermoso eso, muy bien, muy bien. Muy bueno. Bueno. Había quedado habíamos dejado planteada, ¿no?, esta inquietud, el tema del ofrecimiento, de la purificación del alma a través de alguna enfermedad, de alguna dolencia, de algo previo a la partida, Monseñor. Sí, nosotros sabemos que para estar frente a Dios, ¿no?, para estar en su presencia, debemos purificarnos. Esa es la existencia del purgatorio. Entonces les cuento que había un obispo que era el primer obispo de San Isidro, Monseñor Aguirre, que era profundamente devoto al purgatorio. ¿Cómo? Porque él decía que no podíamos presentarnos a Dios sin pasar antes por la purificación, claro, ¿no?, sin estar a quien es el totalmente puro como es Dios. Exacto. Somos humanamente pecadores y necesitados de dejarnos purificar, y él decía que
una cosa impresionante, ¿no? Porque decir como la necesidad de para ver a Dios purificarnos antes. El purgatorio te habla obviamente de esperanza y de cielo, porque lo contrario es el infierno, ¿no? El purgatorio es ese paso que frente a Dios, pero también el sufrimiento, el dolor puede ser ofrecido en esta vida. Uh-huh. A la cruz la arrastramos o la cargamos. Y la qué cruz, bueno eso, sí, qué bueno. Y la cruz cargada redime, ¿no? Cuando uno asume la cruz y demás. Y entonces todo dolor o toda circunstancia o dificultad ofrecida con Jesús, ¿no? Tiene un acto redentor. Genial. Y eso es purificarnos, ¿no? Genial. Sí, poder Qué ofrecerlo cuando sufrís y demás, tener la posibilidad de ganar el cielo. Por lo pronto, recuerdo aquella frase que yo siempre repito, que es: misterio verdaderamente tremendo que jamás se meditará bastante, que la salvación de muchos depende de la oración y sacrificio de unos pocos. Si cuando uno puede ofrecer por la propia vida o por los demás, unido a Jesucristo, tiene valor redentor. Cuando nos quejamos de balde, digamos, nos quejamos porque sí, pero no lo ofrecemos, Sí. perdemos esa gran oportunidad de asociar nuestro dolor a la cruz de Cristo. Entonces, por eso los santos vivían siempre con rostros felices, y eran felices, y no es que no sufrían. Qué genial eso. Porque siempre viste que decimos, no sé, el lunes tuve muchísimo frío, pero yo lo ofrezco por... Yo lo ofrezco. No, o me duele mucho algo también, o que... Ofrécelo por la salvación de las almas. Y el tránsito tengo que ofrecer, me acuerdo tarde en general, ¿eh? Primero tengo que Hoy practicar la virtud de la paciencia. Que totalmente. debe ser un paso previo a To- hacerlo. Y tantos enojos inútiles en el tránsito. Totalmente. Teníamos un mensaje, Hay un saludo que Marceiro, llegó a a ver. nuestra línea de la radio. El padre César le manda un gran abrazo. Muchos saludos. Oh, muchísimas gracias. El capellán mayor de la Fuerza Aérea. Qué bueno. Ah, qué lindo. Bueno, nosotros saludamos al padre César. Sí, Un también le honor que mandamos esté un gran escuchando abrazo. el programa. Muchas Un gracias. Gracias. Todavía no Muy llegaron los lindo. saludos del ministro. Siempre llegan del ministro Luis Pero Petri. Del ministro Luis está en Petri. Dinamarca, ¿no? Ah, Va a ser difícil que Sí, esté no. escuchando A esta hora serenamente. debería No. estar ¿no? Y claro, la diferencia horaria. Horaria, debe ser como Sí, 5 señor. o 6 horas. Sí, señor. No, ¿qué? Perdón. No, hablando de sacerdotes, iba a comentar, es Dale. algo familiar, pero tenemos del año pasado que nos había regalado de su mano Monseñor el Padre Diego, Claro. este libro para niños del Negro Manuel. del Negro Manuel. Y se sigue usando. Y habíamos estado en Luján con el colegio, entonces en una visita posterior de sala de 5 a la biblioteca, trabajamos la historia del Negro Manuel gracias al libro del Padre Diego. Qué bueno. Así que fue muy lindo para los chicos también, para nosotros los adultos siempre aprendemos y recordamos cuestiones de lo ya aprendido, así que Sin duda, muy, hay que muy lindo. rezar por el Negro Manuel, pues ya está en Roma también su proceso, así que ya está en el proceso romano, y quiera Dios, es una linda figura Sí. también, Claro el Negro que sí, Manuel. señor. Claro que Sí, sí. señor. Soy Un de la detalle Virgen. que me quedé nomás. pensando, que así cierro los ojos y lo veo, al Papa León XIV, otro Papa con zapatos negros, igual que Francisco. Sí, sí, sí. ¿No? Ah, Un detalle. mira, registraste eso, yo no me fijé. Sí, lo vi varias veces, Ah. caminando, que lo enfocan, que camina muy bien. Ujú. Sí, Zapatos negros. eso también es impresionante verlo caminar. Yo lo tuve varias veces porque estuvimos en la misa de los obispos. Bueno, él no celebró con nosotros porque era la audiencia pública, pero sí vino a la catequesis con nosotros. Pero lo he visto varias veces y tiene un estado impresionante verlo, Sí. claro, de pie y con un estado atlético Bien. muy, muy ágil y Claro. muy bien. ¿Es deportista? ¿Es una persona deportista? Parece que le gusta jugar al tenis, pero Ah, tiene imagen así de... Sí, De- camina bien. muy bien. Sí, Bien. sí. Bueno, y lo vi, viste, históricamente los papas zapatos rojos usan. Claro, Pero hasta Benedicto XVI, Francisco ya usaban los negros que tenía aquí de Buenos Aires. sí, sí. Y Y ahora el Papa León XIV León parece también. que también, ¿no? Y sí. Zapatos negros. Es un lindo detalle. Así es. Y Sí. mucho vestido blanco, Sí. casi siempre. Yo creo Y que vestido siempre. de blanco, sí. ¿Sabes de la historia del Negro Manuel? Perdón que vuelvo, pero me acabo de acordar. El Papa que entronizó, que bendijo la imagen de la Virgen de Luján, era León XIII.
Mirá, Sí, claro. El Ahí. día Y que fue- fue elegido León XIV, el 8 de mayo de 1800 y algo, sí, 40 y algo. Sí. Impresionante Sí. eso. Fue impresionante que Sí. el mismo 8 de mayo, Día de la Virgen de Luján, Ujú. es elegido León XIV. 14. Qué bárbaro. Sí, sí, sí. Otra casualidad autografiada. Muy claro, claro, otra casualidad. Qué lindo, muy bien, muy bien. Monseñor, y con respecto a las fuerzas, ya varias veces mencionó, las fuerzas que están en el exterior son cascos azules. Exactamente. Sí, Y- un grupo de 48 Eso. vinieron a Roma con su capellán, el capellán nuestro que está allí en Chipre, y tuvimos la alegría de estar en la audiencia pública del 18. Ya hace tiempo venimos haciendo, el Papa Francisco nos había recibido, ya pude estar 2 veces con otros grupos, otra vez no pude estar yo, pero sí fue el capellán con los militares. Y para ellos es un motivo es un encuentro muy fuerte y los renueva mucho en la fe. Y viajan desde Chipre a Roma por 2 o 3 días. Algunos aprovechan o se dejan el tiempo, algunos días de descanso que tienen, para tener este encuentro con el Papa, que es exigente, pues casi toda la mañana. A mí me impresionó ese 18 la capacidad del Santo Padre, porque además éramos cerca de 30 obispos que al terminar la audiencia nos saluda uno por uno, Ah, y después había muchos que saluda, que los llama el bachamano, que son Claro, laicos, claro. pero muchísimo. Después grupos, estábamos nosotros, había gobernantes o alcaldes de Italia también como grupo, otros religiosos, otras familias, otra asociación cultural. Y después había muchísimos matrimonios nuevos que el Papa saluda especialmente, ¿no? Que van vestidos las Sí. novias de novios. ay, qué lindo Y eso, había qué muchas lindo. parejas, muchos matrimonios. Y yo creo que el Papa termina como a la 1 de la mañana, a la 1, perdón, del mediodía, Sí. de saludar, empezando a las 9:30 cuando empieza a Ah. recorrer. Porque ¿no? aparte todo el mundo le quiere decir algo, aunque sea 2 palabras. Totalmente. Claro. Y él escucha y Bueno, bendice y demás. Sí. Francisco, no me acuerdo después, pero los primeros años, en la audiencia de los miércoles, saludaba a los peregrinos de Argentina, México, Sí. España, y a los recién casados, Sí, sí. porque muchos recién casados iban a la audiencia de los miércoles y siguen Sí, yendo. sí, porque sigue está yendo. costando. Sí, sí, sí. Ay, Y qué vestida de lindo. novia. Sí. Por más Claro, que se haya casado es- 3 días antes, se ponían el vestido Se de vuelven a nuevo. poner el vestido, Sí, no sí. sabía eso yo. Sí. Sí, va vestido de novios y de Ah. novias, y bueno, novios de igual. Y muy lindo, es un gesto muy lindo. Claro, claro, una Eh, bendición especial del Papa. Ni Sí, lo sí. dudes. Cuando éramos chicos en casa de los abuelos y de mis padres también estaba el cuadro que era La la bendición bendición papal papal a la para el familia. Claro. matrimonio. O Sí. cuando también se ponía en el obituario, en el aviso fúnebre, que Eh, decían no lo sé mi eso. papá, Juan Sí. Antonio Balseiro, que en paz descanse, y después se Con ponía santos auxilios de la religión. y Sí, bendición papal. sí, La- exactamente. las iniciales, Sí, sí. CA creo RC Mira, y PP, y Eso no lo bendición sabía. papal. Sí. Bendición papal. Sí, Porque sí, ponían ponían el este aviso. cuadrito, Sí, porque habían recibido la bendición, la familia Musi, Sí, 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 sí. Amodeo había recibido la bendición del Papa, ponerle Juan Pablo II. Sí, eso En- lo veíamos como algo Entonces, natural en cuando todas las casas. un Mis integrante abuelos partía y salía en el diario, le ponían todo se agregaba la bendición papal. Mira, sí, sí. no lo sabía Sí. eso. Muy bien. No sé si es momento ya de otra canción. ¿Por qué no? Me gusta dejar planteada siempre Dale, me una... encanta que lo hagas. Porque nos vamos a ir de este serenamente y no puede ser que no hablemos. Parte de este viaje, Monseñor, fue la buenísima noticia que nos trajo acerca de Enrique Yo, del venerable siervo de Dios, que ahora nos va a contar la noticia después de esta canción. Perfecto. Pérez, antes de la canción tiene que mandar saludos a ella y a su tío. Mandamos salud. Martita de la ciudad de Junín. Muy bien, nos están escuchando con el tío Antonio. Bueno, Martita es mi señora madre, te mando Claro. un besote, mami. Y El otro tío enorme Antonio al es el tío. abuelo de Bauti. El abuelo de Ese Bauti. pequeño vestido de River. Era necesario. ¿Era necesario? Era necesario. Era- Martita tiene el cuadro de la bendición que estábamos hablando. Claro, En claro. la Bueno, ves, cocina era de su eso, casa. era eso. Ahí Bueno, está. les mandamos un abrazo muy grande. Canción, Richard. Dale, y volvemos. Muy bien, hablando de los compartires, ya nos las vamos a ingeniar. O ya se va a ocupar el señor de ver cómo hacemos para compartir Totalmente, ciertas cosas buenas. totalmente. Ahí está.
Ahí está. Bueno, habíamos dejado... ¿tenés algún otro mensaje? No, Mandamos besos a Junín, al Bauti hermoso también, por supuesto. Ahí a cámara, él es Bauti. Él es el nieto de quien hablabas recién. Es el nieto del tío Antonio. Del tío Antonio. Sí, señor. Así sí, que señor. díganle a Bauti que ya está apareciendo en el canal de YouTube. Claro. Quizás para cuando él en unos años ya pueda saber de qué se trata, ya es algo antiguo, ¿no? Yo creo que sí. ¿En qué quedará el canal de YouTube? Bueno, me han llamado la atención porque parece que no dije bien, así que el canal de YouTube lleva mi nombre. Claro. Se llama Marisa Musi. Y la lista de reproducción de estos programas es Serenamente. Claro. Por supuesto. No es ni ágilmente, no es ni humildemente, es serenamente. Bueno, humildemente no nos vendría mal, le voy a decir. Un poco, ¿no? Últimamente. Después me dicen a mí que soy el que no tuvo... Claro, el que no tuvo abuelita. Qué Totalmente. barbaridad. Bueno, retomamos la Dale. conversación. Habías dejado algo pendiente, Mari. Monseñor Santiago Olivera nos traía muy buenas noticias acerca del venerable siervo de Dios Enrique Yo. Así es. En el proceso hacia la canonización tenemos las instancias de primero siervo de Dios, luego venerable cuando vivió sus virtudes heroicas, y una vez que está el supuesto milagro, llamamos, porque solo el Papa dice que es milagro, tiene la instancia de la Junta Médica, que ciertamente a mí me causa gracia porque te dicen, todos son importantes las instancias, pero fundamentalmente una vez que pasa lo médico es lo más importante, que supera la ciencia médica. Una vez que pasó eso, tenía que ir a la instancia siguiente, que es a la reunión de los teólogos, y después de los teólogos a la reunión de obispos y cardenales, que se llama la ordinaria de obispos y cardenales, antes que el cardenal prefecto del dicasterio, una vez tenido todo el proceso, o sea, médico, teólogos, cardenales y obispos, se encuentre con el Santo Padre y le pida la autorización para que el Papa firme el decreto de su beatificación. Así que en esta instancia, el 17 de junio, pasó por unanimidad con los teólogos, los peritos teólogos, que eso que se estudia, que la oración que se realizó fue hecha a Enrique Yo, y por su intercesión se logró que el Señor obrara esto extraordinario que fue la curación de este niño. Así que cuéntelo un poquito para quienes no conocen la historia. ¿Cuál es el milagro concretamente, Monseñor? El milagro supuesto, digamos así, la gracia grande, es la curación de un niño que había sufrido una patada de un caballo, fue muy grave. En la cabeza. En la cabeza, sí. Y estaba muy grave. Bueno, y el papá enseguida pidió la intercesión de Enrique, que él había conocido y que por ACDE, y decía, Mati, es tu milagro. Y él decía, bueno, vos necesitas un milagro y yo necesito a mi hijo. Bueno, y así... Y en esa cadena de oración pidió ayuda al padrino del nene. Al padrino, su esposa, su señora, el padrino y alguno más, que testificaron, y después hizo la gran cadena para la recuperación, ¿no? Yo cuando ya se confirme, supongo que la familia es muy de perfil bajo, no querían mucho tampoco decir sobre el tema hasta tanto se confirme. Supongo que cuando ya el Papa, Dios quiera, firme el decreto. Yo pude hablar con el Papa sobre Enrique Yo y le pude dar algunos libros que su familia me habían mandado, además una carta de Sara, la hija, y de Sarita, la nieta. Así que, bueno, contentos porque, irá conociendo esta figura y le tocará a él, que también la providencia, un hombre que la doctrina social de la Iglesia la plasmó, su gran, ser empresario, pero con su gran mirada hacia la justicia social y hacia el trabajo obrero y todo lo que eso implica, y la riqueza de la Eucaristía, eucaristizar, la empresa, y tantas cosas son tan valiosas e importantes. Yo creo que nos va a hacer muy bien a la Argentina y al mundo, porque será el primer empresario, me parece, beato, así que será un buen ejemplo y un buen modelo. Yo creo que tenemos que seguir rezando para las instancias que faltan. Total. pero estamos cerca. Y se considera milagro cuando, en este caso, este pequeño se curó totalmente, no quedan secuelas y la medicina no puede explicar. Así es.
O sea, lo que la medicina ha dicho, que en este tiempo, en los primeros tiempos que pasó este accidente, el niño no podría haber vivido. Y sin embargo, inexplicablemente Patada de un vive. caballo en la cabeza. Sí, sí, es muy impresionante. Está la muy historia. unido el tema de los milagros a la fe, ¿no? Sí, Sí. cómo se pide y con qué entusiasmo. Una vez que sea beato, hay que pedir al Señor la gracia, un nuevo milagro para tenerlo santo pronto. En un punto, yo no sé, discúlpeme, monseñor, si lo incomodo con esto, pero yo creo que, por lo menos de parte de los padres del niño, se pide con desesperación. Sí, Cuando claro. es un tema que duda. atañe a un hijo, hay Tengo duda. un punto de... En una situación así no sabes para dónde ir, para sí, dónde... sí. Teniendo fe y teniendo mucho amor por Dios, pero es tan de la condición humana lo que uno Totalmente. siente cuando es un hijo. Pero esto de haber acudido directamente a Enrique, vos necesitas un milagro, yo necesito a mi hijo. Yo necesito a mi hijo, exacto. Es una fe Sí. a toda prueba. Sí, A toda prueba. tal cual. Y es haber aceptado la voluntad si pasaba otra cosa, si el milagro no se daba. Exacto. Sin duda, es una gracia Es una gracia. que sí, el Señor da a algunos Sí, para señor. manifestar, porque hay muchos santos, pero solo algunos son canonizados. Totalmente. Claro, sí. Buena explicación, Sí. buena síntesis. Bueno, eso me encanta, porque hablándolo así familiarmente, todos creemos que tenemos gente en el cielo, decimos mi abuela, mi abuelo, bueno, son santos. Estar en duda. el cielo es haber alcanzado la Sí, sí. santidad. Y el 1 de noviembre los recordamos a todos. Y el Papa Francisco decía a los santos de la puerta de al lado. Es Sí. importante eso, Oh. tenerlo claro. Y además, bueno, San Pablo hablaba a los santos, que son los separados, ¿no? Los separados en el sentido que están elegidos y especialmente nuestra vocación es a la santidad. Y por lo tanto sabemos que Dios no puede pedir imposibles. Total. Pero solo algunos poquitos son canonizados. Yo no tengo dudas que mi vieja es santa después de haberme criado. Oh. Un Qué poquito de barbaridad. pimienta. Claro. Un poquito de pimienta. Muy bien, Pero muy bien. sí, obvio, uno piensa mucho en sus seres queridos. ¿Qué dijo? Repita. No, después. Es santa por haberte tenido, dice. Claro. Haberte tenido, haberte De todo. acompañado, haberte criado Educado. y educado, y aquí Mamita, estamos. ¿sabes lo que Muy fue bien. pulir este- Bueno, Leonor fue quien decidió el colegio que te permitió conocer a Monseñor Olivera en tu juventud. Nos Así unió que, el San José el San famoso. José, el famoso San José, donde te hacían media beca si tu familiar fallecía durante tu permanencia en el colegio. Y yo fui al colegio San José una vez que mi papá había fallecido y me aceptaron esa media beca, que fue la posibilidad que le dio económicamente a mi mamá para... vos ya estabas en el colegio cuando... No. No, entraste cuando tu mamá había quedado Claro, viuda. mi viejo muere cuando yo tenía 5. Yo estaba en Sí. jardín. Ah, estabas en Estaba jardín. en un jardín de Cáritas claro, en Morón. Claro. Hago primer grado en el parroquial, Ujú. donde estaba Monseñor Raspanti, Sí, claro. y ya sin mi papá. Y Claro. mi mamá pide, porque automáticamente perdías un ser querido, quedabas becado. Entonces el hermano Juan Rossi le da la Ay, media beca. todos los nombres se acuerda. Dios mío. Claro, y si los conocimos. Sí, Juan Rossi, el administrador pero tenía- Era famoso. administrador famoso, un capo. Pero tenía 6 años, Balseiro, Bueno, para pero- acordarte. Bueno, pero los tuve, ¿cuánto? Toda la Qué primaria. bárbaro. Este, Y pidió media beca, media beca. vos ya habías hecho primer grado. Claro, entonces pasé, a partir del segundo grado, pasé al San José. Ahí hice toda la primaria y ahí nos conocimos con el Monse. Qué bárbaro, qué Los bárbaro. caminos Mira. de Dios, señora. Los caminos Sí, de sí, Dios. sí. Cómo Dios teje los hilos. Sí, Maravilloso. Y hoy los puedo contar tantos hilos, tantos, y los que me van a faltar por conocer. por conocer y Siempre te agradecer. cuento algo, Siempre. te cuento algo. Tal cual. Y ahora Sí, con el sí, trabajo, ¿viste? Sí. Bueno, una gran bendición trabajar en, tengas en la dudas. posibilidad de difundir. ¿Y cuándo tiene que ver él? Sí. Porque él es mi centro en mi laburo. Él es Enrique Enrique Yo, Yo. porque no se está viendo en No, este claro, momento la claro. cámara Estoy con la estampa de Enrique de Yo en las Enrique Yo manos. en la posición, ya lo voy a aprender. Acodado en el sofá. Me lo dice Está siempre. acodado en el sofá. Y- Y está mirando directamente a quien lo mira. Claro, Me y encanta yo lo tengo eso. justo frente, viste, en el lugar de mi trabajo, el vidrio, y lo tengo ahí abrochado, y yo estoy con la notebook, y levanto y lo tengo a él, que me está diciendo, ojito con lo que haces.
¿Hace falta? Ojito, No. él me escanea. Yo Por digo, la él no me duda. está mirando, él me está escaneando. Por la duda. Y la verdad que es un orgullo tenerlo como norte. Ujú. ¿Estas son ayudas humanas, se llaman, monseñor? Tener una imagen de la Virgen, más allá de hablar de la estampa de Enrique Yo, o un crucifijo a la vista. Sí, nos ubican, digamos. Los santos son huellas, son faros, y entonces tener una imagen de un santo, en el caso de la estampa o una imagen, es que nos ubican a donde tenemos que llegar nosotros, ¿no? Ellos se adelantaron. Ellos Pero, se adelantaron. totalmente. Bien. Y yo le pido que me oriente, no que me dé, que me oriente. Y excelente. Y él lo cumple. Sí. Bueno, de hecho me llevé a mi mejor confianza a trabajar conmigo a MDZ. Pero Yo lo le digo seriamente, no estoy... hay cosas que son realmente impresionantes. Yo les cuento una cosa, un detalle. Hay un sacerdote amigo y capellán también que está en Roma en este momento, fueron al jubileo de los sacerdotes, Sí, y me había pedido el favor de conseguir para celebrar una misa 6 sacerdotes en la tumba de San Juan Pablo II. qué lindo. Cuando bajé digo de ahí de la iglesia hasta la sacristía y Claro. la oficina para pedir las misas, me dijo que era imposible porque el Papa tenía muchas misas en la basílica y por lo tanto cerraban la basílica por seguridad y demás, que no era posible. Pero después me dijo, le podría ofrecer alguna capillita el otro día, y la verdad que la idea era celebrar en la tumba donde está enterrado San Juan Pablo II. Y entonces dice, no, imposible. Y yo en ese momento le digo, estaba con el tema de la Raure, ¿no? Te digo, la Raure hace el esfuerzo, pero así fue. Me muero. Y en el momento, pero esto les aseguro que Qué el maravilla. Señor dijo, mire, volvamos a Juan Pablo II, le voy a buscar. Y te digo, conseguí para San Juan Pablo II, pero inmediato fue. Yo no lo podía creer. La Qué verdad dije, son bárbaro. esas cosas que Sí. Sí, que sí. creo me- reventar. y me de verdad. emociona Sí. porque a veces nos pasa lo mismo y a veces que decimos, el amor de Dios es tan evidente, Sí. Sí. tan evidente. Vos porque, usás esa sí, expresión porque que me encanta, me conmueve sobrepasa, mucho. me sobrepasa que le pido algo y Señor, sos tan evidente, decís. sos muy evidente Sí. con tu amor a veces. Sí. Y en mi Es lugar de una trabajo, gracia. no dentro Sí. de la parroquia, en Sí, mi lugar sí. de trabajo, Sí. donde hay gente a favor del aborto y que no conoce a Dios y sin embargo, Él Sí. se hace presente en todos lados, Seguro. Sí. en todos lados. Y ya se presente porque está. Claro. Sí, Porque sí. está. Mm. Sí. Sí, no, genial, es genial. Y pedir la luz en mi caso, de no ser agresiva en el modo, porque mencionaste aborto, por ejemplo, y es un tema que me cuesta tanto ser misericordiosa. También. A ver, todavía me cuesta, no lo logré, rezar por el que está a favor del aborto. Es Viste, muy te dicen fuerte. rezar por él. Sí. Y todavía no Sí. puedo. No, pero hay que rezar por Pero la claro, conversión. por de supuesto, todos por la siempre. conversión. Y además se puede, y además hay muchos ex abortistas que hoy Sí, son sí. fanáticas por la vida, ¿no? Exacto. Yo mañana, los Twitter que hago cada día, los pensamientos cada día, mañana tengo dedicado, hay que militar por la vida y por la natalidad, Vamos, porque es un problema futuro. es un problema Sí, serio. sí. Que en Europa está siendo problema, aquí también está siendo problema, y va a implicar muchas desgracias si la gente vive egoístamente y lamentablemente con el tema de los animales como si fueran gente muy cercana o cercana, conocido, que te Sí. dicen Mi hijo mi perruno. hijo o mi nieto. El otro día me dijeron mi nieto adoptivo porque mi hija se fue, me dejó su perrito, y es terrible. Y creo que hay que militar a favor de la vida, Totalmente. obviamente de la defensa de la vida siempre, pero también ser favorables al nacimiento, porque necesitamos que haya nuevos Sí, hijos y a futuro. totalmente. Y además, coincido obviamente desde el corazón, desde la cabeza, todo, pero tengo mi parte todavía, viste, rústica, donde digo a los gobernantes, ¿y no se imaginaban esto? Al aprobar el aborto, que iba a Claro, pasar esto. claro, sí. Entonces cuestiono también. Obviamente que pido, vamos. Terrible, es incomprensible que una madre llamada a ser la cuna del bebé los mate.
la verdad que es increíble. Sí. Pero hay que rezar mucho por la conversión, hay que rezar por la conversión, Y hay que por rezar la por la vida. claridad de las ideas, porque usted lo dice claramente, es una madre y es su propia cuna, pero en realidad se aturdió tanto a la mujer joven sobre todo en esta confusión de ideas, que muchas creo que toman la decisión sin tener claro qué es lo que están decidiendo, qué es lo que está pasando. Por eso también el síndrome posaborto y tanto trauma y dolor el resto de la vida para sanar ese corazón cuando se conecta con esa conciencia. Y totalmente. Conozco casos, mujeres Sí, que sí. han abortado, sobre todo una que abortó hace 50 años y todavía Sí, nosotros no lo, como no se lo iglesia perdona. lo sabemos, Sí. lo acompañamos mucha Sin gente duda. que son heridas que son muy graves. Sí, señor. Sí. Sí, señor. Bueno, siempre lo cuento. Mi vieja tenía 15 años cuando me engendró y tranquilamente puede haber sido Sí, claro. despachado, aborto, te sacaste ese problema de encima y sin embargo Sí, hace sí. 50 y pico de años siguió adelante. Por eso es contra natura el aborto, es decir, Total. en contra de la propia naturaleza. Claro. Pero bueno, eso es terrible, es dramático, Ujú. hay que acompañar y hay que hablar con claridad. Totalmente. Y hay que anunciar, pero también hay que militar a favor de la vida. Hay Exacto. que ser generosos, no ser egoístas. Y eso es terrible, de que los animales hayan cambiado porque reclaman menos, porque reclaman, pero menos, porque no hablan. Pero el arte de educar es una maravilla, el arte de Total. su hijo es una maravilla. Dígale a la Exacto. señora que tuvo 4. Exacto. Sí, sí. Bueno. Hay que. Nos tenemos que despedir, ¿Nos vamos? Balseiro. Musi. Monseñor, agradecemos Sí. muchísimo. Se pasa muy rápido el programa y de golpe desplegamos un Ella abanico sabe de que un es montón parte de del temas. staff, así que Me encanta, me encanta. Muchísimas gracias a quienes escuchaban, a quienes enviaron saludos específicamente para el Monseñor. sí. Y mira, esto me olvidé, así que lo voy a mostrar fuera del aire. En el canal de YouTube suelen dejar después algún mensaje en el chat para compartírselos El de mes pasado, agradecimiento. al otro día, Exacto. llegaron mails a Sí, la casilla de mail, que le agradecemos, le mandamos un abrazo también a Claudio Sí. Lecam. me olvidé de enviárselos que- ahora, me estoy acordando. Que llegaron mails para Monseñor, yo se lo mandé al otro día. Bien, bien, bien. Así que bueno, Muchas Muchísimas gracias. a gracias. todos. Pasa rápido. sí. Bendiciones para todos y Sí, y recemos. eso, nos La próxima despedimos con hacemos la bendición. Amadeus más algo rico. Que ¿Cómo nos no? Doble dé A. la bendición y gracias Ricardo Piñero Abrazo por la grande a los operación amigos de Radio técnica. Rebú que ya vienen, quédense en la frecuencia. Bendición, ¿nos vamos con eso? Sí. cómo no, que nuestro Padre Dios, que es rico en misericordia, que desea lo mejor para sus hijos, que somos nosotros, nos bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Abrazo a todos, buena semana.